Hola, hola, bienvenidos a todos. El día de hoy estaremos trabajando con lo que es movimiento en planos inclinados. Entonces, sin más, comencemos. En primer lugar, vamos a analizar las fuerzas que interactúan sobre un bloque en un plano inclinado. Entonces, veamos, acá tenemos ya el plano inclinado, donde tenemos acá que un bloque, pues en un bloque, el plano inclinado, el plano está inclinado a un ángulo alfa. Entonces acá interactúan varias fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas que interactúan? Entonces, mediante el diagrama de cuerpo libre tenemos la fuerza normal, que va siempre, es perpendicular a la superficie en la cual se encuentre el bloque, es decir, siempre se forma 90 grados con la superficie. Entonces acá siempre es 90 grados. Además, ¿qué tenemos? Tenemos lo que es masa por gravedad, que es prácticamente el peso. El peso siempre va a ir hacia abajo y va a ser perpendicular a la superficie original. Siempre va a tender a ir hacia el centro de la Tierra. ¿Ok? Entonces, como acá tengo el peso, este peso se puede descomponer en dos. ¿Se recuerdan acá? Puedo tener la fuerza, que sería la masa por la gravedad por el seno del ángulo, que prácticamente depende del peso, y la fuerza normal, que prácticamente depende de la descomposición o del peso en Y del peso del bloque. Entonces acá tendríamos la fuerza normal es igual a la masa por la gravedad por el coseno de alfa. Entonces, prácticamente es el análisis que tenemos sobre un bloque. También tenemos acá la fuerza de fricción, que se recuerdan que siempre va en sentido opuesto al movimiento. Veamos un ejemplo. Entonces acá simplemente es muy poco concepto, es más de aplicación de conceptos o temas que ya hemos estado trabajando. Entonces ya concepto en específico de este tema es muy corto, pero veamos un ejemplo. Acá tenemos el primer ejemplo donde dice un bloque de 10 kilogramos se mueve hacia arriba sobre un plano inclinado a 35 grados con respecto a la horizontal debido a la acción de la fuerza paralela al plano. Si el coeficiente de fricción cinético es 0.35, resuelve los siguientes problemas. Calcula la magnitud del componente Wx del peso, calcule la magnitud del componente W del peso, calcula la magnitud de la fuerza normal, calcula la magnitud de la fuerza de fricción cinética y calcula la magnitud de la fuerza paralela al plano que se debe ejercer sobre el bloque para que se deslice hacia arriba con una aceleración constante de 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Okay? Primero, siempre debemos de comenzar con lo que es el diagrama de cuerpo libre. Acá veamos cómo me queda el diagrama de cuerpo libre. Si se dan cuenta, bueno, me indicaban de que había un bloque, pues el bloque obviamente tiene un peso. Recuerdan que el peso siempre va a ir hacia abajo, siempre va a ser perpendicular a la superficie original. Tenemos también una fuerza normal. La normal es perpendicular a la superficie donde se encuentra el bloque. También tenemos bueno, podemos descomponer el peso en peso en WY. Además, podemos descomponerlo en peso en WX. Y acá pues tenemos la fuerza que está haciendo o con la cual se jala o se tira el bloque para que se desplace. ¿Okay? Este es el diagrama de cuerpo libre. También podemos incluir lo que es la fricción. Cuando hay este movimiento, pues la fricción va a ir en contra de el sentido de la fuerza o del movimiento. Acá identificamos todas las fuerzas que interactúan sobre el bloque. Y acá pues descomponemos todo esto para poder sumar las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Entonces lo que tratamos de hacer acá es identificar las fuerzas en Y y las fuerzas en X. ¿Para qué? Porque siempre recuerden que normalmente comenzamos a analizar el, el problema con la sumatoria de fuerzas en Y y luego ya nos pasamos a la sumatoria de fuerzas en X. ¿Sigue? Ok, entonces vamos a calcular el primer inciso. En el primer inciso me piden calcular la magnitud de la componente Wx del peso. Es decir, yo sé que el Wx se define como el peso por el seno del ángulo. Entonces ya tenemos definido, prácticamente lo que hacemos es descomponer el peso en componentes Wx y componente Wy. Entonces ahora vamos a calcular Wx.
Pero yo sé que W es igual a la masa por la gravedad. Y como yo sé que la masa es igual a 10 kilogramos y la gravedad es 9.81 sobre metros sobre segundo al cuadrado, multiplico 10 por 9.81 y obtengo el resultado de 98.1 newtons. ¿Ok? Entonces ahora, además, como ya sé que el ángulo es igual a 35 grados, entonces ahora vamos a calcular Wx, donde Wx es igual a W por seno del ángulo, lo que habíamos definido hace un momentito. Entonces Wx es igual a 98.1, que es lo que acabamos de calcular, por el seno de 35 grados. Entonces Wx es igual a 56.3 newtons. Recuerden que cada vez que evaluemos que la calculadora esté sobre todo si trabajo con grados, pues que estén de gradianes y que cuando estemos trabajando con radianes, la calculadora esté en la configuración de radianes. Ahora calculemos la magnitud de la componente WY del peso. Entonces, como yo sé que WY es igual a W por coseno del ángulo, que donde W es el peso, que el peso lo habíamos calculado, que es igual a 98.2 newtons, entonces lo único que tengo que hacer es calcular o multiplicar 98.1 por coseno de 35, donde obtengo un resultado de WY es igual a 80.4 newtons. Ahora, me piden calcular la magnitud de la fuerza normal. Recuerden, la fuerza normal interactúa sobre el eje Y. Entonces, como no tenemos ninguna aceleración, en el eje Y, vamos a aplicar lo que es la sumatoria de fuerzas en Y, donde la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Por lo que les indicaba hace un momentito. Sobre el eje Y no se tiene ningún desplazamiento. Eso quiere decir que la aceleración va a ser igual a 0 en base a la segunda ley de Newton, donde me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero como no tenemos ninguna aceleración, eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que interactúan en el eje Y? Solo tenemos la normal y WY, donde acá tendríamos la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la normal menos WY es igual a 0. Si despejamos para la normal es igual al componente de WY y donde lo que calculamos hace un momentito, WY es igual a 80.4 newtons. Entonces acá prácticamente ya tenemos la fuerza normal. Ahora vamos a calcular la magnitud de la fuerza de fricción cinética. Recuerden que la fuerza de fricción cinética se define como F de K es igual a mu K por la normal, donde mu K es el coeficiente de fricción cinético y la IN es la normal. Como ya tengo cada uno de estos datos, donde mu K es 0.35 y la normal es igual a 80.4, simplemente lo que tengo que hacer es multiplicar 0.35 por 80.4 newtons, donde obtengo un resultado de 28.2 newtons, que es la fuerza de fricción cinética. Ahora, en el último inciso lo que me piden es calcular la magnitud de la fuerza paralela al plano que se debe de ejercer sobre un bloque para que se deslice hacia arriba con una aceleración constante de 2 metros sobre segundo. Es decir, lo que me piden calcular es la fuerza con la cual se tira o se trata de mover o se desplaza el bloque que tenemos que es de 10 kilogramos y además que ese bloque se mueva con una aceleración constante de 2 metros sobre segundo. Entonces, como la fuerza interactúa sobre el eje X, lo que tenemos que hacer es hallar la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, donde la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por la aceleración. Entonces, ahora, ¿cuáles son las fuerzas que interactúan sobre el eje X? Tenemos la misma fuerza que tira el bloque, que acá lo identificamos como F, y además tenemos el peso o la componente de Wx,
que parte del peso al momento de descomponerlo. Entonces acá tengo el peso, que es Wx, y además la fuerza de fricción cinética. Recuerden que cuando un bloque está en movimiento, se tiene una fuerza de fricción cinética y además esta fuerza va en contra a la de la fuerza que se está aplicando para tirar el bloque. Entonces, al momento de sumar las fuerzas en X, obtengo que fuerza, acá obtengo fuerza menos Wx menos fuerza de fricción es igual a la masa por la aceleración. Bueno, ¿y por qué son negativos Wx y la fuerza de fricción cinética? Debido a que la fuerza debe de ser mayor a la suma de la fuerza de fricción cinética y además al Wx. ¿Por qué debe de ser mayor? Porque me dicen que se debe de mover el bloque hacia arriba y además que se tiene que desplazar a una velocidad o una aceleración constante de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Eso quiere decir que la fuerza debe de ser mayor a la suma de Wx y la fuerza de fricción cinética. Entonces, como ya tengo cada uno de los datos, lo único que tengo que hacer ahora es despejar para la fuerza, donde la fuerza es igual a la masa por la aceleración más Wx más F de K. Como yo tengo que masa es igual a 10 kilogramos y Wx es igual a 56.3 newtons y además la fuerza de fricción es igual a 28.2 newtons, sustituimos y acá obtengo que la fuerza con la cual se debe de tirar el bloque debe ser de 104.5 newtons. ¿Para qué? Para que se desplace o para que el bloque se desplace con una aceleración constante de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Si es menor, no vamos a tener esa aceleración. Si es mayor, también cambia la aceleración. Entonces, por eso es importante, sobre todo, dar interpretación a nuestros problemas. Si me indicaran que se mueve o se desplaza con velocidad constante, la fuerza de fricción con la fuerza deben de ser iguales o son iguales. Pero en este caso, pues no me indican que el bloque se desplace con una velocidad constante. Al contrario, me indican que se desplaza con una aceleración constante. Por eso se trabaja de esta forma. Ok, un concepto importante también que debemos de analizar es el ángulo de reposo, o lo que es, y el desplazamiento uniforme. Entonces acá definamos, cuando un objeto sobre un plano inclinado empieza a deslizarse hacia abajo por la acción de su peso, el ángulo que se forma entre el plano y la horizontal se le conoce como ángulo de reposo. Entonces acá tengo un ángulo, prácticamente sería mi ángulo de reposo. Si para un ángulo θ un objeto se desliza hacia abajo sobre un plano inclinado con velocidad constante, por lo que podemos demostrar que μ, que es la constante de fricción cinética o estática, es igual a tangente del ángulo. ¿Okay? Veamos este ejemplo. El ángulo de desplazamiento uniforme de una caja colocada sobre la superficie de un plano inclinado es de 30 grados. Determina el coeficiente de fricción cinético. Acá lo que me piden es calcular el coeficiente de fricción cinético. Algo muy importante acá es que me indican que el ángulo de desplazamiento uniforme, entonces acá me indican que es un ángulo de desplazamiento. Entonces, ¿qué tengo que calcular? Simplemente tengo que calcular el coeficiente de fricción cinético. Para calcularlo, simplemente sustituimos μk es igual a tangente del ángulo, donde μk es igual a tangente de 30 grados, que es los grados en la cual está inclinado el bloque, y obtengo un coeficiente de fricción cinética que es igual a 0.577. Sí, lo ideal es que siempre sean 3 números o 3 decimales para que sea más exacto. Ok, entonces ya trabajamos lo que es desplazamiento en un plano inclinado. Además, cuando tenemos un ángulo de reposo o un ángulo de desplazamiento uniforme.
Entonces, cabe mencionar que cuando estemos trabajando con un plano inclinado, siempre tratemos de descomponer el peso en componentes Wx y Wy para poder analizarlo de mejor forma en la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en X. Además, que cuando estemos trabajando con ángulos de reposo, cuando tengamos la palabra que tiene un ángulo de reposo, lo que tratamos de calcular es el coeficiente de fricción estático con la palabra ángulo de reposo. Cuando tengamos la palabra ángulo de desplazamiento uniforme, lo que indica es que podemos calcular el coeficiente de fricción cinético, es decir, cuando esté en movimiento el bloque. Entonces podemos calcular con la misma fórmula los dos coeficientes, pero siempre recuerden que tengan la palabra ángulo de reposo y ángulo de desplazamiento. Siempre. De lo contrario, tenemos que calcular el coeficiente por sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X, obviamente aplicando fuerzas, descomponiendo en componentes el peso, WX, WY, y pues obviamente realizando toda la serie de pasos que trabajamos hace un momento. Ok, entonces sin más, nos vemos en un próximo video. Bye bye.